Hola, sean todos bienvenidos al canal, yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a estar realizando este hermoso proyecto. Es un punto nuevo conocido como punto en espiral. Espero que les guste, la verdad que me lo han solicitado bastante y hoy he traído el paso a paso con mucho amor para ustedes. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana les traigo una clase nueva con modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que me dejen un like y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. Esto nos ayuda y me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con estos materiales. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Aquí tengo cinta métrica, tijeras, 4 marcadores de punto, aguja de tejer para esconder hebra de 3.5, aguja de tejer de 6 milímetros. Esta va a ser nuestra aguja principal. Tenemos la plaquita personalizada con el nombre del canal, 2 deslizadores, una campanita para la borla, un broche imantado y este viene con los espacios para realizar costura, hilo nylon para la costura del broche, 2 argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, 90 centímetros de cadena y una borla sintética de estas que vienen ya elaboradas. El trapillo lo voy a estar trabajando de trapillo ovillo. Aquí tengo 2 discos de 250 gramos cada uno para un total de 500 gramos. Es un tono azul bebé y tiene una hebra de 3 centímetros de ancho. Esta hebra la podemos trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. Es un trapillo premium tipo pluma que es muy suavecito al momento de tejer y deja un hermoso acabado. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a las páginas de compras para las que quieran adquirir el material. También van a encontrar ahí peso y medida final de la bolsa. Vamos a comenzar trabajando la base del bolso. Vamos a realizar una base con punto bajo centrado. Si ustedes desean pueden reemplazar esta base por una en cuero o pueden reemplazarla por una base en punto bajo sencillo como la hemos realizado en las clases anteriores. En la descripción del video te voy a dejar el paso a paso de cómo realizar una base con punto bajo sencillo. Vamos a comenzar tejiendo 14 cadenetas. Realizamos el nudo deslizado. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos la primera cadeneta, tomamos nuevamente hebra y deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 14. Completé las 14 cadenetas, voy a realizar una adicional. Este será nuestro punto de altura para un total de 15 cadenetas. Esta cadeneta inicial tiene unas medidas de 13 centímetros de largo. Vamos a comenzar a trabajar ya la primera vuelta y esta la vamos a hacer de la parte de atrás donde están las lomitas. Realizaremos un punto bajo debajo de cada lomita hasta llegar a la última, comenzando aquí en la segunda. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tenemos dos, tomamos nuevamente hebra y vamos a pasarla por las dos. Así realizaremos el cierre del punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. De esta forma estamos trabajando puntos bajos sencillos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente. Realizamos el punto debajo de la que sigue. Vamos a realizar el penúltimo punto. Y aquí en esta última lomita vamos a realizar un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja,
Realizamos el primer punto. En este primer punto del aumento pueden colocar un marcador y esto les va a indicar dónde iniciaron el aumento. Dentro de ese mismo espacio vamos a realizar el segundo punto y el tercer punto. Colocan también un marcador en este tercer punto. Vamos a realizar los puntos bajos de este lado y lo vamos a hacer, miren que aquí tenemos cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba y esta hebra nos va a quedar como decoración en el centro de la base. Pasamos la aguja, miren que aquí tenemos el último punto y en la cadeneta siguiente pasamos en el centro, tomamos hebra y realizamos el primer punto. En el centro de la siguiente y así vamos a trabajar hasta llegar a la última cadeneta. Vamos a realizar la última cadeneta y si ven que el tejido se les va enroscando, no se preocupen. Ustedes van estirando el punto de esta forma y a medida que vayan realizando las vueltas, el punto se va a ir organizando. Estamos aquí ya en la última cadeneta. Aquí vamos a realizar un aumento triple como lo hicimos de este lado, pero ya en este punto tenemos un punto dentro de ese mismo punto. Mírenlo aquí. Tenemos aquí el primer punto, quiere decir que en este espacio vamos a realizar dos puntos. Aquí ya pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa para que los puntos coincidan en el mismo espacio. Miren que aquí está. Pasamos la aguja y realizamos dos puntos. Tenemos uno. Pueden colocar aquí el marcador y en ese mismo espacio, miren que ya está uno y dos. Vamos a hacer el tercero para completar el aumento de este lado. Finalizamos la primera vuelta de puntos bajos y aquí tenemos un total de 30 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a realizar el cierre de esta primera vuelta. Damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos un poquito. Vamos a abrir esta segunda vuelta y lo vamos a hacer con puntos bajos centrados. Pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás y en ese punto vamos a realizar un aumento doble, quiere decir dos puntos dentro del mismo punto. Debajo de cada punto de los tres de este lado vamos a hacer aumento, aumento y aumento. Entonces pasamos la aguja verificando que salga debajo de la lomita en medio de estas dos hebras. Tomamos hebra nueva, llevamos hacia adelante, pasamos la aguja debajo de la orejita que está reservada y realizamos ahí un punto. Ya tenemos el primer punto, vamos a hacer el otro punto dentro de ese mismo espacio. Pasamos la aguja nuevamente en el punto, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer aumento de este lado. Vamos a colocar ¿sí? En este punto vamos a colocar el marcador y vamos a trabajar acá puntos bajos centrados. Vamos a realizar un total de 12 puntos. Pasamos la aguja en el centro del punto siguiente. Mirenlo aquí donde está. Verificando que salga de la parte de atrás en medio de las dos hebras debajo de la lomita. Damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos en el centro del siguiente, en el que sigue.
Completamos los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a trabajar los aumentos de este lado. Quitamos el marcador y realizamos en ese punto 2 puntos. Abrimos muy bien. Y miren aquí donde está el primer punto del aumento de la vuelta anterior. Pasamos la aguja en el centro. Estos primeros puntos siempre están un poquito ajustados. Abrimos, pasamos la aguja con mucho cuidado, verificando siempre que salga en medio de las dos hebras. Ahí. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y realizamos aquí el primer punto. Colocamos el marcador y realizamos en ese mismo punto el segundo. Ya tenemos el primer aumento de este lado. Vamos al siguiente punto. Miren aquí donde está. Pasamos en el centro. Y realizamos ahí un aumento. 1, y 2. Vamos a trabajar el último aumento. Pasamos en el centro del punto. 1 y 2. Finalizamos los aumentos de este lado y aquí hemos realizado 6 puntos. 2 puntos dentro del primer punto de la vuelta anterior. Miren, 2, 4, 6. Vamos a trabajar de este lado 12 puntos bajos centrados hasta llegar al punto antes del marcador. Pasamos la aguja siempre en el centro del punto y aquí realizamos el primero. En el centro del siguiente. Finalicé los 12 puntos de este lado. Miren que aquí en el centro siempre vamos a tener 12 puntos y 12 puntos antes de los aumentos. Entonces de este lado vamos a trabajar ahora los aumentos como lo hicimos acá. En este primer punto realizamos los dos, pasamos en el centro, tenemos uno, ingresamos la aguja nuevamente en el centro del punto y realizamos el segundo. Nos ubicamos aquí en el segundo punto, pasamos en el centro, realizamos el primero y dentro de ese mismo punto realizamos el segundo. Aquí de este lado ya hemos completado los aumentos, tenemos 2 puntos dentro de cada punto. Vamos a realizar el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Finalizamos la segunda vuelta con un total de 36 puntos. Vamos a realizar la tercera y última. Ya hemos llevado la hebra hacia atrás. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Verificando que salga en medio de las dos hebras de la parte de atrás. Colocamos la orejita reservada. Aquí ajustamos muy bien. Tomamos hebra nueva y llevamos hacia adelante. Aquí vamos a realizar un punto bajo sencillo y vamos a trabajar aquí donde están los aumentos, vamos a trabajar una secuencia de punto bajo, punto de aumento. Entonces iniciamos con punto bajo y en el siguiente punto del aumento vamos a trabajar un aumento doble. Miren aquí donde está. Quitamos el marcador, pasamos la aguja en el centro del punto, vamos a pasar la aguja nuevamente dentro de ese punto y completamos 2 puntos.
Mírenlos aquí donde está. Entonces tenemos punto sencillo, punto de aumento. Vamos a trabajar los 12 puntos de este lado hasta llegar al punto antes del marcador. Complete los 12 puntos. Aquí vamos a seguir la secuencia de aumentos. Iniciamos acá con punto sencillo. En el siguiente vamos a hacer un punto de aumento. 1, 2. Sigue punto sencillo. Y en el siguiente punto de aumento. Tenemos el primero, pasamos la aguja dentro del mismo espacio y realizamos el segundo. Punto sencillo, un solo punto dentro del punto anterior. Punto de aumento, ya que en el último punto, 1, pasamos la aguja dentro del mismo punto y completamos los dos. Finalizamos la tercera vuelta donde están los aumentos y aquí tenemos un total de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a trabajar los 12 puntos centrados. Vamos a realizar el último punto sencillo para completar aquí los 12. Trabajamos acá los aumentos siguiendo la secuencia de punto sencillo porque acá finalizamos con punto de aumento. Entonces aquí sigue punto sencillo. Pasamos en el centro del punto y realizamos un punto. Punto de aumento. Realizamos el primero. Pasamos la aguja dentro del mismo punto y completamos el segundo. En el que sigue es un punto sencillo y aquí en el último vamos a trabajar un aumento. 1 y 2. Y miren que hemos cerrado la secuencia. Iniciamos con puntos sencillos y finalizamos con puntos de aumento. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Y hemos finalizado la tercera vuelta con un total de 42 puntos. Tenemos 12 puntos en cada lado antes de los aumentos y aquí en las esquinas tenemos 9 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad y que tengan la secuencia correcta. Les voy a dar las medidas de la base. De largo 19 centímetros, de ancho 7 centímetros. Vamos a esconder la hebra que nos ha sobrado y vamos a colocar también los deslizadores. Me gusta dejar esta hebra al final porque yo suelto el nudito deslizado del inicio. Miren aquí donde está. Suelto solamente esa hebra. Y esto me sirve cuando el tejido queda con mucho espacio aquí. Miren aquí se ve un espacio. Yo suelto el nudo y jalo un poquito. Y ya el espacio se cierra. Entonces ya esta hebrita la escondo de la parte de abajo de los puntos de esta forma. Ya escondimos la hebra
en esta puntica de la parte de abajo van a colocar un punto de silicona para tela o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Entonces esta la cortan y esconden la puntica de esta forma. Ya escondimos la hebra, vamos a colocar ahora los deslizadores. Miren que aquí en el centro de la base no tenemos la necesidad de realizar puntos deslizados porque ya esta parte nos queda decorada con esta hebra. En estos espacios vamos a colocar los deslizadores, es opcional, si los tienes los puedes colocar, si no puedes dejar la base así como está. Al finalizar la base ya lo que queda es organizarla y acomodarla muy bien. Miren cómo quedó. Vamos a trabajar ahora la primera vuelta de subida y esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos. Vamos a dar vuelta a la base, que nos quede la parte derecha hacia abajo y vamos a trabajar sobre la parte izquierda, aquí donde están los puntos, donde podemos ver las cadenetas. De este lado encima están las lomitas. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita. Vamos a trabajar puntos bajos sencillos alrededor de la base. Aquí ya hemos realizado el cierre. Vamos a hacer el primer punto. Miren que hemos llevado esta orejita debajo de la primera cadeneta. Esta orejita tiene dos hebras. Miren aquí donde está. Vamos a pasar la aguja. Vamos a estirar un poquito. Aquí si quieren pueden cortar y cerrar la base y abrir con hebra nueva. A mí no me gusta mucho estar cortando, entonces me gusta siempre trabajar con una hebra continua. Pasamos la aguja, miren que aquí están las dos hebras, de atrás hacia adelante y giramos de esta forma. Colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Ajustamos muy bien hasta que la hebra que nos quede abajo se vea del mismo tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra nueva, pasamos por las dos orejitas que están en el ganchillo y aquí damos altura. Tomamos hebra y realizamos el primer punto. Organizamos un poquito aquí. Vamos a realizar el siguiente punto pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita que está de la parte de atrás. Estamos trabajando de esta forma, tomando la lomita para darle más firmeza y estructura a esta primera vuelta. Pasamos la aguja y debajo de la lomita. Tomamos hebra y aquí realizamos el primer punto. Recuerde que es punto bajo. Pasamos en el centro del siguiente. En el centro de la que sigue y de la lomita que está de la parte de atrás. De esta forma estamos realizando los puntos bajos sencillos. Vamos a trabajar un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar a la última. Vamos a realizar el último punto, pasamos el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está de la parte de atrás. Damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos esta primera vuelta de subida y aquí tenemos un total de 42 puntos. La misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Siempre que lo hagan, van organizando los puntos de esta forma, así para que se vayan acomodando y todos queden bien ubicados. Vamos a realizar el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y la llevamos hacia atrás. Vamos a trabajar la segunda vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos centrados.
Pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás, aquí abajito. Colocamos la orejita reservada, ajustamos muy bien la hebra, tomamos hebra nueva, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente punto pasando la aguja en el punto que está debajo de la cadeneta, aquí donde se ve el espacio. Ahí realizaremos puntos bajos centrados. En el centro del siguiente, de esta forma nos deben ir quedando los puntos centrados. Vamos a trabajar un punto en el centro de cada punto de la vuelta anterior. Finalicé la segunda vuelta de punto centrado. Miren cómo quedaron los puntos. Vamos a realizar el último para hacer el cierre. Damos altura a esta orejita y pasamos de la parte de abajo de la primera cadeneta. Llevamos hacia atrás y aquí ajustamos. Vamos a realizar ahora la tercera vuelta y aquí vamos a comenzar el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Este punto es conocido como punto en espiral. Quiero que presten mucha atención, es un punto sencillo y sé que lo van a hacer muy bien. Aquí hemos cerrado la vuelta llevando esta orejita de la parte de atrás del punto. Esta tiene dos hebras, mírenlas aquí, abrimos un poquito y podemos ver las dos hebras. Sacamos la aguja y vamos a pasarla en el centro de esas dos hebras. Colocamos la orejita reservada sobre el ganchillo y ajustamos muy bien. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Ya tenemos orejita en el ganchillo, no vamos a cerrar el punto, vamos a dejarlo de esta forma y vamos a pasar la aguja en el centro del punto que está en la parte de abajo. Miren aquí. Pasamos la aguja en el centro de ese punto. Tomamos hebra, damos altura, miren a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tenemos dos, no vamos a cerrar, pasamos la aguja nuevamente en el centro del punto que está debajo. Mírenlo aquí donde está. Pasamos la aguja en el centro del punto que está debajo, tomamos hebra y damos altura nuevamente. Tenemos tres orejitas en el ganchillo. No vamos a cerrar todavía, vamos a pasar la aguja en la base o en la raíz de este primer punto, donde realizamos la primera vuelta, aquí donde está la hebra que separa la base del cuerpo del bolso. En este espacio, encima de esta hebra, vamos a pasar la aguja nuevamente. Tomamos hebra y damos altura. Miren, aquí tenemos cuatro orejitas en el ganchillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a deslizar la última orejita debajo de estas tres. Pasamos de esta forma debajo de las tres primeras, damos altura. Miren, aquí nos están quedando estos tres bucles. Tomamos hebra y aquí ya cerramos el punto. Miren cómo nos quedó. Ya tenemos orejita en el ganchillo y aquí tenemos estos tres bucles. Miren que son tres lomitas. Vamos a pasar la aguja debajo de estas lomitas, ahora de regreso, de arriba hacia abajo. Y vamos a pasar la aguja en la base del punto siguiente. Miren que esta es la base.
encima de la hebra. Aquí. En la base de ese siguiente punto pasamos la aguja. Tomamos hebra y vamos a deslizar esta orejita debajo de los 3 primeros bucles. Damos altura. Nos quedan 2 orejitas en el ganchillo. Miren que esta última le estamos dando la altura a nivel de la primera. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Ya aquí hemos cerrado este primer patrón de puntos. Vamos a realizar el siguiente patrón de puntos pasando la aguja. Miren que como aquí ya hemos usado el segundo punto, vamos a saltar acá al tercero. El primero que usamos, el segundo, vamos a la tercera línea de puntos, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, aquí no vamos a cerrar, pasamos la aguja nuevamente en el centro del punto que está debajo. Tomamos hebra, damos altura a nivel de las orejitas que están en el ganchillo, pasamos la aguja nuevamente en el centro del punto que está debajo de esa línea de puntos. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, pasamos la aguja en el último punto y aquí es en la base. Miren que es en la base de ese punto. Tomamos hebra y damos altura. Aquí finalizamos con ¿cuántas? Con 5 orejitas en el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a deslizar la última debajo de estas 3 siguientes. Damos la aguja. Y aquí damos altura. Tomamos hebra y vamos a cerrar estas 2. Vamos a pasar la aguja de regreso nuevamente debajo de las 3 lomitas y nos ubicamos aquí en la línea de puntos siguiente. Vamos a la base del primer punto y ahí vamos a pasar la aguja. Tomamos hebra, sacamos y pasamos nuevamente debajo de esas 3 lomitas. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Así hemos realizado el segundo punto de este patrón. Tengan en cuenta que al momento de realizar las lomitas, la hebra esté bien organizada para que les quede así de bonito los puntos. Vamos a realizar el siguiente. Tenemos orejita en el ganchillo. Nos ubicamos en la siguiente hilera de puntos. Miren que es la que sigue después del último punto que hemos realizado acá en la base. En la siguiente pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, pasamos nuevamente en el centro de ese punto, damos altura, pasamos en el centro del punto que está debajo y por último pasamos la aguja en la base de ese punto. Pasamos la última orejita debajo de las 3 primeras, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Ahora vamos a pasar la aguja nuevamente debajo de esas 3 lomitas y pasamos la aguja por último aquí en la base del punto siguiente. Tomamos hebra, deslizamos por las 3 orejitas nuevamente y damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, en el centro de ese punto,
en el centro del punto siguiente y en la base de ese mismo punto. Deslizamos por las 3 primeras orejitas, damos altura, cerramos ese punto, pasamos la aguja ahora de arriba hacia abajo por las 3 lomitas. Pasamos la aguja en la base del siguiente punto, tomamos hebra y deslizamos de regreso. Damos altura, aquí acomodamos un poquito. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Ya trabajé los puntos. Miren cómo se ven. Vamos a realizar el último para completar la vuelta. Aquí nos van quedando 2 líneas de puntos. Mírenlos aquí. Y es donde vamos a realizar el último patrón. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta. Tomamos hebra y damos altura. Pasamos la aguja en el centro del punto que está debajo. Damos altura. Es importante que la altura la den a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Debe quedar de esta forma. Pasamos la aguja nuevamente en el centro del siguiente punto y damos altura. Pasamos la aguja en la base del punto, deslizamos por las 3 primeras orejitas y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos ese punto. Miren cómo las hebras nos quedan todas del mismo tamaño. Vamos a pasar la aguja ahora nuevamente hacia abajo e ingresamos en la base del siguiente punto. Tomamos hebra y deslizamos hacia arriba por las 3 orejitas nuevamente. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos esta vuelta y aquí hemos realizado 21 bloques de puntos. Miren que no nos ha sobrado ni nos ha faltado un punto. Los puntos están completos, por eso es importante finalizar la base con un número par. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta, damos la altura a esta orejita y pasamos la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la rejita reservada y la llevamos hacia atrás. De esta forma vamos a hacer el cierre en todas las vueltas. Para realizar el siguiente patrón, primero debemos realizar 2 vueltas de punto bajo centrado. Aquí en la primera parte realizamos la primera vuelta de punto bajo sencillo porque queríamos dividir la base del cuerpo del bolso. En esta ocasión, para iniciar el patrón, vamos a hacerlo con punto bajo centrado. Pasamos la aguja en el centro del punto donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Realizamos el primer punto centrado, realizamos el siguiente pasando la aguja en el centro del punto que está al lado. En el centro del siguiente, miren aquí donde los estamos haciendo, podemos ver claramente dónde están los puntos.
Finalizamos esta vuelta de punto bajo centrado. Vamos a realizar el cierre. Y vamos a abrir la segunda. Pasamos en el centro, donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Y realizamos aquí el primer punto. La siguiente, pasamos en el centro del punto. Vamos a hacer el mismo proceso hasta llegar aquí al último punto. Finalicé la segunda vuelta de punto bajo centrado. Vamos a realizar el cierre. Y aquí vamos a abrir ya los puntos con el patrón. Entonces aquí ya en esta orejita, miremos que tenemos dos hebras. Vamos a pasar la aguja en el centro de esas dos hebras y vamos a colocar la orejita reservada. Nos tiene que quedar de esta forma. Así vamos a abrir siempre que vayamos a iniciar la vuelta con el patrón de este punto. Tomamos hebra y damos aquí altura. No vamos a cerrar el punto, vamos a pasar la aguja en el centro del punto que está debajo. Aquí tratemos de que la hebra esté bien organizada. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos la aguja nuevamente en el punto que está debajo, siempre en el centro. Tenemos tres orejitas, pasamos la aguja ahora en la base de ese punto, aquí. Esta es la base del punto. Pasamos aquí en la base. Y esta última orejita la vamos a deslizar debajo de las tres. Tenemos tres orejitas en el ganchillo. Miren que aunque acomode la hebra, esta quedó de esta forma. Aquí realizamos el cierre y ya les muestro cómo van a organizar en caso de que eso les pase. Toman una aguja más delgada y van a girar. Así. Miren cómo la organicé enseguida. Pasamos la aguja nuevamente debajo de esos tres bucles o tres orejitas. Miren que esta vez fue de arriba a abajo y vamos a pasar la aguja en la raíz o en la base de el siguiente punto. Miren que esta es la hilera de puntos siguientes. Aquí en la base vamos a pasar la aguja. Tomamos hebra. Tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a deslizar hacia arriba por las tres primeras orejitas. Damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y aquí cerramos el punto. Vamos a realizar el segundo patrón de puntos pasando la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Aquí nos podemos guiar porque esta queda encima del primer patrón. Aquí. Tomamos hebra, damos altura, pasamos en el centro del punto que está debajo. En el centro del siguiente y en la base de ese punto. Deslizamos por las tres primeras, damos altura, cerramos el punto, pasamos la aguja nuevamente debajo de las tres orejitas
y la pasamos en la base del siguiente punto. Deslizamos por las tres, damos altura y cerramos aquí ya el patrón. Vamos a realizar el último punto de esta vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, damos altura, pasamos la aguja en el centro del punto que está debajo, en el centro del punto que está debajo de ese, y pasamos la aguja por último en la base de ese último punto. Vamos a deslizar esta última orejita debajo de las tres primeras y damos altura. Aquí cerramos el punto. Pasamos la aguja debajo de esas tres hebras y nuevamente en la base del punto que está al lado. Deslizamos por las tres, damos altura y cerramos el punto. Finalizamos esta segunda vuelta de patrón. Vamos a hacer el cierre. Vamos a seguir trabajando esta secuencia de puntos. Como les he explicado, van a trabajar aquí las dos primeras de punto bajo centrado y la tercera va a ser el patrón de puntos. Cada bloque de puntos está constituido o está conformado por tres vueltas, las dos primeras de punto bajo centrado y la tercera ya con el patrón de puntos. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántos bloques vamos a realizar, y también les voy a enseñar cómo van a realizar el cambio de color en caso de que quieran combinar este bolso. Ya le di la altura a la pieza. Aquí he realizado 18 vueltas. Recuerden que cada bloque de puntos está compuesto por dos vueltas de punto bajo centrado y una vuelta de punto espiral. Aquí en el punto espiral he realizado 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les voy a dar las medidas. De alto tenemos 17 centímetros. Si quieres realizar el bolso un poquito más alto, puedes seguir realizando vueltas hasta la altura deseada, y si lo quieres más ancho, debes realizar la base un poquito más grande. De igual forma, si quieres el bolso un poquito más pequeño, lo que debes hacer es reducir las medidas tanto en la base como en la altura. Vamos a hacer una última vuelta y este va a ser para darle el acabado final a la orilla del bolso. Nos ubicamos aquí en el último punto. Vamos a hacer el cierre de la vuelta número 18. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Llevamos hacia atrás la hebra. Vamos a reducirla un poquito, como aquí. Aquí vamos a trabajar una combinación de puntos. Vamos a realizar un punto medio alto combinado con un punto deslizado. Ya les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Este punto es conocido como punto fantasía y esto le va a dar un acabado bonito a la orilla del bolso. Vamos a realizar el primer punto y este va a ser un punto falso porque lo vamos a realizar desde cero. Tenemos aquí orejita en el ganchillo y vamos a pasar la aguja en la cadeneta donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Aquí en este mismo espacio damos la aguja, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí damos altura, tomamos hebra y deslizamos dentro de esas dos orejitas. Miren cómo quedó el punto. Vamos a realizar ahora el siguiente. Primero vamos a tomar hebra colocándola sobre el ganchillo y pasamos la aguja debajo de la cadeneta. Tomamos hebra y vamos a deslizar enseguida debajo de las dos orejitas que teníamos en el ganchillo. Nuevamente tenemos orejita en el ganchillo, colocamos hebra y pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y deslizamos debajo de las dos. Colocamos nuevamente
hebra sobre el ganchillo y deslizamos debajo de la siguiente cadeneta. Pasamos por las dos y cerramos el punto. De esta forma vamos a realizar este punto fantasía. Tomamos hebra y deslizamos. Colocamos hebra sobre el ganchillo. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y deslizamos por las dos. Vamos a realizar aquí el último punto. Colocamos hebra sobre el ganchillo y pasamos debajo de esa cadeneta. Vamos a cortar la hebra. Sacamos. Vamos a pasar la hebra ahora debajo de la primera cadeneta completa. De este lado. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás, ajustamos muy bien y pasamos nuevamente la aguja debajo de la última cadeneta completa. Lo vamos a hacer también debajo de la hebra que está de la parte de atrás. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien simulando una última cadeneta. Y así nos ha quedado el cierre de esta vuelta. Vamos ahora a esconder la hebra. Lo vamos a hacer de la parte de abajo de los puntos con mucho cuidado. Y volteamos un poquito la pieza de esta forma. Llevamos la hebra de la parte de abajo. A esta puntica, en la parte de abajo le van a agregar un punto de silicona. Y aquí ya el sobrante cortan la hebra. Y listo, ya hemos terminado esta parte de la pieza. Vamos a colocar el broche imantado, pero primero les voy a mostrar cómo van a realizar el cambio de color en caso de que quieran combinar varios tonos. Aquí ya tengo una pieza iniciada, la realicé para mostrarles cómo van a hacer el cambio de color. Aquí ya tengo dos bloques de puntos realizados, quiero hacer el tercero con otro tono. Recuerden que para iniciar otro bloque de puntos, primero deben iniciar con dos vueltas de punto bajo centrado. Entonces vamos a pasar la aguja debajo de donde hemos llevado la hebra hacia atrás en el centro del punto. Y cerramos un poquito. Y vamos a tomar hebra nueva. Colocamos sobre el ganchillo y llevamos hacia adelante. Aquí vamos a realizar el primer punto. La hebra corta la vamos a ir escondiendo de la parte de abajo de los puntos y vamos a trabajar la primera vuelta de punto centrado. Recuerden que va en el centro de cada punto y lo vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Aquí ya finalicé la primera vuelta de punto centrado. Entonces, como esta hebra no la vamos a usar más, ustedes aquí cortan y el sobrante lo van a esconder de la parte de abajo de la siguiente vuelta. Aquí, por ejemplo, cerramos y vamos a iniciar la siguiente. Miren qué fácil es realizar el cambio de tono en este punto. Iniciamos la siguiente vuelta. Esta hebra que nos sobró la vamos a esconder acá de la parte de atrás. O cortan y después esconden ustedes con una aguja lanera. Seguimos la siguiente vuelta de punto bajo centrado. Finalizamos la segunda vuelta. Aquí hacemos el cierre y vamos a comenzar la vuelta del patrón. Ya saben que siempre deben ingresar en el centro de estas dos hebras.
Comenzamos el patrón en este bloque, pasamos en el centro del punto y en la base de ese punto. De esta forma van a comenzar el patrón con el nuevo color. Miren qué sencillo. Así lo pueden hacer en cada bloque con un color diferente. Vamos a colocar el broche imantado. Este viene para realizar costura y la vamos a hacer con una aguja y un nylon delgadito calibre 22. Vamos a tomar la pieza y la vamos a acomodar de esta forma. Ya ustedes deciden qué lado quieren para la parte de enfrente y cuáles van a dejar en la parte de atrás. Los dos lados están iguales. Pues yo voy a tomar así. Voy a dejar este para la parte de enfrente y van a tomar el broche con el lado grueso y ese es el que van a colocar en la parte de atrás. Tienen que hacerlo midiendo que tengan la misma distancia de este lado y de este lado. Aquí vamos a iniciar la costura. Es una costura sencilla. Van a pasar de la parte de atrás, aquí debajo de los puntos, con mucho cuidado. Y con mucho cuidado que no se vea el nylon. Pasan nuevamente, siempre debajo de los puntos. Yo lo estoy cosiendo doble y a la puntica le hice un nudito para que este no se soltara. Finalicé la costura del broche, verifiquen que este quede bien ajustado y miren que de la parte de atrás no se ve el nylon. Aquí corté la hebra y voy a realizar 3 nuditos. Al finalizar esta puntica la pueden quemar. Para colocar el broche de este lado, ubicamos el broche encima del que ya colocamos, acomodamos la pieza y lo traemos de esta forma. Aquí vamos a realizar el mismo proceso, realizamos 3 costuras sencillas en cada espacio. Ya terminé de colocar el broche, escondí las hebras y mira que quedó bien ubicado. Vamos a colocar el resto de rajes. Vamos a armar primero la borla. Aquí tengo esta borla sintética, la puedes comprar donde vendan botones, hilos, cintas, ahí la puedes conseguir. Aquí en la parte interna, ellas vienen con un tubito. Debemos cortar un poquito para que el tornillo pueda ingresar. Aquí sacamos este. Y cortamos el tubito lo más pegadito posible. Ingresamos nuevamente el lacito, la cintica. Para esta borla solamente van a necesitar un solo tornillo porque esta acá arriba tiene plástico, entonces les es muy difícil. Entonces, ¿qué van a hacer? Antes de ingresar la bolita van a echar bastante silicona para que esta quede bien ajustada. Yo la ingreso con la hebra y esta la escondo después y le da un poco más de ajuste porque la bolita es delgada. Ingreso bien la borla y coloco solamente el tornillito de abajo.
Listo. Así ya nos viene quedando la borla. Vamos a colocar las argollas mosquetón. Lo vamos a hacer aquí en estos espacios. Aquí debajo del punto fantasía. Aquí abajito para que tenga más fuerza. De este lado y acá de este lado. Aquí abajito. Ingresamos de este lado. Vamos a colocar la cadena. La puedes colocar así de esta forma o la puedes colocar doble. Vamos a colocar la borla. Aquí tengo un mosquetón de corazón. Y de este lado también tengo una borla de color rosa, como para que haga más contraste el bolso. La vamos a ubicar de este lado. Miren qué belleza, quedó hermoso. Y por último voy a colocar la placa con el nombre del canal. Esta tiene unas paticas atrás. Ya ustedes pueden adquirirlas y personalizarlas con el nombre de su emprendimiento. Lo pueden hacer en tu tienda en línea Tus Insumos. La voy a colocar de este lado. Y de la parte de atrás, las paticas voy a llevar una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Así quedó la bolsa. Miren cómo se ven los puntos de hermosos. Así se ve de la parte de atrás y de este lado es donde cerramos y abrimos las vueltas. Miren que no se nota. La base quedó perfecta y la bolsa por dentro quedó bastante espaciosa. Si le quieres colocar forro al bolso, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso detallado. Te voy a dar las medidas finales. De alto tenemos 18 centímetros, de ancho en la parte superior y tenemos 25 centímetros y medio. En la parte inferior tenemos 23 centímetros. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya gustado, que la pongas en práctica, que disfrutes el proceso igual que yo. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.